Una de las especialistas más respetadas en seguridad en América Latina es la peruana Lucía Dammert, profesora universitaria en Chile, que viene presentando en diferentes países y acaba de presentar también en el Perú su libro más reciente que se llama Anatomía del Poder Ilegal. Lucía analiza las economías ilegales que amenazan nuestro continente, pero no las llama solamente economías, las reconoce como un poder que está amenazando al propio poder del Estado y a la manera de convivir de nuestras sociedades. Conversamos con ella en aire libre, no se pierda nuestra conversación. Querida Lucía, qué privilegio poder conversar contigo, coincidir en Lima, ahora que andas moviéndote, presentando Anatomía del Poder Ilegal internacionalmente. He visto, si no estoy mal, que el presidente Boric estuvo en la presentación de tu libro en Chile. Es correcto. Ahora en Perú, sé que seguirás por Colombia, por Argentina. Por supuesto te felicito y te agradezco que nos des un ratito para conversar de un tema tan inevitable. O sea, no hablar de este tema hoy por hoy realmente es querer, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sin duda. Y quería comenzar mencionando algo que me parece importante en tu título y que podría pasar desapercibido. Tu título no es una anatomía de las economías ilegales, que lo son, y que lo dices en el libro, y que son tantas y no tan poquitas como antes nos hubiera gustado pensar, sino que tú haces una anatomía del poder ilegal. El Estado-nación se basa en la idea de que hay un monopolio del poder y de la fuerza en el Estado. Sí. Tu libro básicamente es una constatación lúcida, pero también un poco cruel, de cómo ese monopolio ha sido erosionado severamente, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, gracias, me encanta tu programa. Qué bueno, Así no. que, ¿cómo no venir acá, estar en un parque, en Barranco, conversando estos temas en Lima, que es nuestra ciudad además, a pesar de muchas otras ciudades? Así es. Y efectivamente la idea del libro, primero que nada, es la necesidad de acercar este tema a muchos lectores, ¿no? En América Latina nos está pasando que hay temas que pareciera que están como encerrados para 3 o 4 especialistas o los políticos que tienen su propia interpretación del fenómeno. Entonces es un libro que busca realmente tratar de conversar con mucha gente sobre este problema. Y lo segundo es que en todas las entrevistas, por todos estos años, por toda América Latina, lo que uno encuentra no es el miedo a solamente el cartel de Aragua o Sinaloa, sino que la percepción y la realidad que este poder ilegal está constituido con mucha fuerza porque están los mercados ilegales que tienen tanto dinero hoy en día que logran corromper de arriba para abajo las estructuras del Estado y en paralelo y también en retroalimentación, el Estado ha desaparecido en su capacidad de fiscalización o de presencia. Entonces tú tienes el peor de los mundos, que es un mundo que se acerca al Estado mafioso, probablemente, pero es un mundo donde el ciudadano se siente totalmente indefenso, con realidad. ¿No? Con realidad, porque uno dice qué terrible que es la minería ilegal. Sí, pero ¿cuántos policías tenemos dedicados a la minería ilegal? Poquísimos. Entonces al final hay como una cierta paradoja. Nosotros hacemos como que nos gobiernan y hay unos que hacen como que gobiernan, ¿no? Y esa sensación es una sensación que tienen muchos latinoamericanos hoy. Tú, bueno, has dedicado muchos años a investigar, a conversar, a entrevistar, a profundizar sobre este tema en todo lo que llamamos América Latina. Y no debería pasar desapercibido, quizá la costumbre a veces hace que dejemos de pensar en el tema, Sí. pero con todas las problemáticas que hay a nivel global y que también están implicadas con el poder ilegal en otras latitudes, América Latina destaca, triste y lamentablemente, Sí. en el resto del mundo. Antes de entrar, digamos, en materia directamente, tú también, al presentar el libro, dices, bueno, no nos olvidemos el tipo de sociedades que somos. La herencia, en términos históricos, todavía bastante reciente, Sí. que de alguna manera ha hecho de nuestras tierras un territorio fértil
para que esto suceda con más énfasis que en otras partes, ¿no? Claro, porque la construcción del Estado fue una construcción para un 15-20% de la población. Y el otro 80%, donde por supuesto estaban las mujeres, los indígenas, etcétera, les tocaba la informalidad o la ilegalidad, ¿cierto? El fuera de. El fuera de. Entonces el Estado no es un Estado que llega a incluirnos, sino más bien es un Estado que llega a excluir a otros. Hay unos ciudadanos y otros que no son. Y esa informalidad y legalidad que nosotros entendemos que es como una característica de nuestra cultura, ¿cierto? Al final del día se va convirtiendo en un poder que también empieza a tener un poder de ejercicio de la violencia, un poder de control del territorio. Entonces el Estado no logra cuajarse como el monopolio del uso de la fuerza, como el control territorial, y esto otro que quedó al margen se empieza a meter, pero se empieza a meter con unas prácticas que no son prácticas de reconocimiento del Estado de Derecho, en fin. Y lo que hoy día tenemos es que estamos más en la zona gris de la informalidad y legalidad que en la zona, digamos, de la legalidad o en la zona de la total ilegalidad, ¿no? Y ese es un problema fundamental porque lo que uno ve en todos los países latinoamericanos es que esto ha naturalizado la violencia en la calle, ¿no? No es solamente la violencia criminal, sino es la violencia cotidiana, la violencia contra las mujeres, los mensajes de odio contra cualquier contenido que pueda parecer, digamos, progresista en las redes, los mensajes contra las mujeres que están en la política. O sea, uno ve en América Latina una situación de mucha violencia. Como tenemos muchas armas y tenemos muchos grupos criminales peleando por los negocios, también mucha violencia homicida. Entonces, claro, un punto de partida para entender por qué en América Latina es tan predominante esto es en nuestra corta existencia todavía, ¿no? Un par de siglos de independencia y de intentos republicanos, el Estado no ha llegado a instalarse ni en el territorio ni para los ciudadanos, si es que acaso merecemos del todo el término. Claro, es más una aspiración. Más clientes. Sí, cliente, consumidor, usuario, antes que ciudadano. Y entonces la prevalencia de la ilegalidad y del crimen tiene que ver con una especie de, entre comillas, lejano oeste, donde la autoridad o no se hizo presente o está presente de una manera en la cual es casi una formalidad y no tiene tampoco los dientes para hacerse sentir, ¿no? Sí, y además también que una y otra vez uno tiene los incentivos de ver que la corrupción sí paga, ¿no? Que recibir platas mal manejadas, que abrirte un negocio donde no pagas impuestos, donde directamente trabajar con mercados ilegales como la minería del oro, por ejemplo, sí te trae un rédito y sí tienes acceso a lo que nuestras sociedades, como bueno, casi todo Occidente, dan como el principal mecanismo del logro, que es el dinero. Entonces tú tienes una sociedad que es un porcentaje, la mitad semi-excluida de las capacidades reales de crecimiento y desarrollo económico, donde la mayoría vive en un mundo informal y legal porque no le da para tener, digamos, un mundo legal, pero cuyo logro es tener plata. No hay muchos más caminos. Entonces uno permanentemente, los latinoamericanos que uno entrevista, no necesariamente tiene una visión negativa de lo ilegal. Lo que tienen es una visión muy, muy negativa de la política que les pone castigo a ellos por comprar algo ilegal, pero que sienten que se privilegian de su posición. Y por eso es que en América Latina la mitad de los latinoamericanos dicen, mira, si va a haber más seguridad, que haya una dictadura. Hemos perdido el valor de lo democrático también, ¿no? Y mucho por el tema del poder ilegal, creo yo. ¿Tú crees que sería entonces, escuchándote, pienso que sería válido sugerir una especie de paralelo entre lo que se supone que es o fue el sueño americano en los Estados Unidos, que era donde una sociedad de oportunidades que te ofrecía un camino formal, legal, de que al menos la siguiente generación viviera mejor que tú? En nuestros países, ese camino, ese sueño, esa aspiración, si quieres, para que no tenga un nombre que lo edulcore, para una enorme mayoría pasa casi inevitablemente por, si no la ilegalidad, la informalidad. Claro, pero una informalidad, digamos, hay que tener cuidado porque una informalidad muy vinculada a mercados ilegales, ¿no? No es la persona que sobrevive vendiendo en la esquina. No es esa informalidad. Estamos hablando de cómo se hacen muchas grandes riquezas. Porque además, una de las cosas que a mí me parece muy importante en este tema
es que el mercado ilegal, su objetivo principal es ganar dinero para legalizarlo. No hay que pensar que hay gente que quiere vivir al margen de la sociedad. No, 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 allá en el medio de la Amazonía. No, acá el objetivo es los 12.000 millones de dólares que genera, según los informes, la trata de mujeres en América Latina anualmente. Esa plata está licuada en empresas constructoras, lo que tú quieras, colegios, universidades, lo que sea, en la región, ¿cierto? Se movió a otros países por cripto. Entonces, si es así, es efectivo que vas a tener un logro económico. Y yo sí creo que en muchos de nuestros países el incentivo es entrar en la ilegalidad si tu opción es, digamos, dinero a cualquier costo, ¿no? Y tú lo ves dramáticamente en lo que ha pasado con el crecimiento de la trata, el crecimiento del tráfico de migrantes, los problemas feroces que hay en la Amazonía, donde han desaparecido, y ahí yo lo cuento en el libro, tipos de aves que han desaparecido porque directamente se las llevaron todas a Europa, ¿no? Entonces el deterioro también como de entender el mundo en su largo plazo y la relación entre los ciudadanos está en la base de esto que es el poder ilegal, donde cada uno se salva como puede. Hay una sensación que me dio al leer el libro de Desasosiego. Pero al mismo tiempo de capítulo nuevo. Sí. En términos más históricos, digamos, que cotidianos, Sí. periodísticos, del día Sí. por día, yo soy nacido en el año 70, era adolescente cuando se hablaba de la informalidad y de un país que, habiendo abandonado una dictadura militar de 12 años, se abría a la democracia y a toda una experiencia con el terror de Sendero Luminoso, Sí. y donde en un momento Hernando de Soto hace muy conocida su idea de que hay otro camino y de que la informalidad, hay toda una economía que está fuera de los libros que puede dar una riqueza. Toda esa conversación de la informalidad me parece, siento ahora al leer tu libro, que corresponde a un capítulo que pudiéramos estudiar en los libros de historia como algo que como predominante pasó, y que lo que tenemos ahora, como describes en el libro, ya no es un universo por fuera de una formalidad proporcionalmente pequeña, Sí. que se vive al margen y se mantiene al margen, fuera de los muros, digamos, sino que ahora hay una infiltración de las instituciones formales que antes excluyeron, y ya no por una informalidad como la que describía, sino con una ilegalidad, a veces criminal, porque no necesariamente lo ilegal es criminal. O sea, lo ilegal puede estar No es fuera de la ley, violento, claro. pero que ahora ha infiltrado las instituciones. Sí. Y que está sentada en el sillón político, en los sillones políticos, de manera que nuestras sociedades pueden estarse transformando en otra cosa. Sin duda, porque cuando tú ves los mercados ilegales en sus ganancias, tratan de comprar industrias enteras legales y se legalizan por ahí. Yo sí creo que hay un momento distinto porque el Estado es visto como un botín también de los mercados ilegales, ¿cierto? Porque en el fondo esta idea que había unos que cumplían la ley y lo que había que hacer era meter a todos los informales que no podían ser formales porque no podían, digamos, porque no había, era muy largo el proceso. Realmente funciona. Mira la cantidad de restaurantes que hay en Perú, que probablemente antes de Gastón eran restaurantes que no tenían, digamos, formalidad, y hoy día están formalizados, pero eso no eran organizaciones que estaban, no sé, comprando todo pescado conseguido ilegalmente. Pero lo que tú ves hoy día en muchos de los puertos y pequeñas caletas de América Latina, pero sobre todo yo te diría Perú, Ecuador, Colombia, que es donde yo he ido y he visto a los pescadores artesanales que ya no pueden pescar porque se dedican a otro negocio, y si no quieren entrar en ese negocio les hunden sus barcos, donde tú empiezas a mirar entonces que nadie los protege y que el fiscalizador que está ahí probablemente está coludido. Entonces el Estado es parte del botín del mercado ilegal, ¿cierto? Y como hay un retroceso de aquellos que quieren estar en el rol de la política, también ese botín se convierte en un botín pues muy exuberante, ¿no? Porque hay mucha plata y la capacidad de conseguir licitaciones, proyectos, etcétera, es fundamental. Si no, la cantidad de casos de corrupción que hay en la región y la vinculación entre casos de corrupción ya no con las empresas, que también, sino con organizaciones de corte criminal, es feroz. Porque claro, ya no hablamos de, digamos, una
esto es una generalización, Sí. pero digamos, los grandes intereses económicos dentro de la legalidad siempre han usado su influencia para tratar de adaptar la regulación Sí. para beneficiarse. Sí. Eso es algo que ocurría, pero dentro del marco de la ley, cuya regulación podía cambiar para aquí, para Sí. allá. Ahora lo que vemos es, ya no es solamente unos intereses que quieren buscar desplazar la regulación, Sí. sino que estamos hablando de lo que claramente tendría que estar al margen de la ley, legislando, Claro. ¿no? Teniendo incluso asientos en los parlamentos. Claro, porque, y ese es el tercer elemento que yo creo que es que no estás de separado. El tercer elemento es que en América Latina perdimos la capacidad de organización política. Uno tras otro en los países, salvo tal vez un par de países, la mayoría de los partidos son hidropónicos, no tienen militantes, son un grupo de dirigentes, si tú quieres, que tienen buenas ideas tal vez, pero que no logran tener los militantes históricos, la gente en los territorios. Entonces, el ciudadano tiene una actitud clientelar con la política porque dice, bueno, hoy día ¿por quién voto? Así como, ¿qué menú elijo? ¿Cierto? Y voto por el que me ofrezca más cosas, porque no voy a votar por el que me ofrezca nada. Y nadie quiere votar por alguien que te ofrezca algo en el largo plazo, pero el deterioro de la política a nivel local, la falta de una perspectiva, si quieres, de lo que en nuestra época se llamaban los proyectos país, hace que el mercado ilegal te ofrezca mucho. ¿Cierto? Que cuando tú vas a ciertas zonas del país donde el Estado no está presente, pero sí hay taleros ilegales, mineros ilegales, que son los que financian campañas, bueno, al final se genera una cierta normalización y por eso esto no ocurre en casi todos los países latinoamericanos, pero en muchos ocurre que empiezas a tener esta zona gris, incluso legislativa, ¿cierto? Donde se bajan ciertos niveles de fiscalización para promover el desarrollo, o se limitan los presupuestos de ciertas áreas, las contralorías, áreas que son muy importantes. Entonces también una cosa que yo digo en el libro, que ha generado mucha controversia en este momento, es que necesitamos un Estado fuerte. Salvo que la gente quiera vivir realmente en la nada, necesitamos un Estado fuerte que pueda controlar la corrupción, que pueda asegurar la calidad de vida de la ciudadanía, que pueda controlar estos mercados y el poder ilegal. Pero estamos en un momento donde mucha gente te dice, no, un Estado fuerte no, un Estado mínimo. Bueno, un Estado mínimo puede ser un Estado mafioso. Hablas en el libro, Lucía, de una multiplicidad de actividades ilegales. Quien quiera revisar el libro va a encontrar, como mencionabas, incluso el tráfico de animales silvestres. O sea, hay una investigación no solamente profunda, sino vasta. Nos hemos quizá también por la influencia de las películas, de las series, Sí. nos hemos identificado en el tiempo, nos hemos acostumbrado a identificarnos con la idea del narcotráfico, Sí. cuya influencia nunca se puede despreciar, Sí. pero sin embargo ocupas también en el libro todo un capítulo importante para hablar de la minería ilegal. Sí. Que además comparada con el narcotráfico, o sea, no solamente merece ser comparada, sino que se eleva al lado del narcotráfico como una actividad mucho mayor y además no desvinculada de la primera, ¿no? Sí. La minería ilegal. En el Congreso peruano se ha discutido mucho en la sociedad peruana respecto de ya legislar en favor de lo que puede ser minería artesanal, pero ya no solo minería artesanal, y por lo tanto en perjuicio de la salud de nuestra naturaleza y de nuestra sociedad. Sí. Háblanos un poquito del impacto de la minería ilegal en nuestros países, si quieres, como haces en el libro, concentrado especialmente en los amazónicos, ¿no? Sí. Bueno, la minería ilegal, primero que nada, como el oro está subiendo, y este es un mercado, ¿cierto? No estamos hablando de algo que vaya a disminuir, sino que yo creo que al contrario, la minería ilegal, y vamos a sumarle el cobre, y vamos a sumarle, digamos, que son otro tipo de desarrollos mineros. Eso es una actividad que va a crecer con el tiempo, que ha crecido además bajo el alero, que todos estábamos enfocados en la guerra contra las drogas, que era lo que tenía dinero, que era lo que miraba la policía, que es lo que la gente ve, digamos, sobre todo en las ciudades capitales y en las ciudades grandes. Y la minería fue carcomiendo los espacios donde el Estado o está o no está, ¿cierto? Y creo que eso tiene sin duda impactos económicos. Hoy día se estima que más o menos el 70% del oro que sale de América Latina es oro que tiene origen ilegal. No debería ser tan difícil ir a mirar cuáles son las plantas procesadoras,
donde se compra, digamos, los precursores químicos que generan los mecanismos de sacar. Bueno, hace un par de días en Perú se encontraron unas dragas y tomaron preso como a 10 policías que estaban vinculados. Digo, las dragas las puedes ver desde todos lados. Y, hasta por foto satelital. Digamos, hay un mapa de dónde están las dragas. Entonces ahí es donde está el poder ilegal, porque lo que tú ves es que hay una inacción estatal y una inacción política que no tiene explicación salvo la participación o las voluntades. Manejas mucho dinero. Yo me pregunto y no hay mucha claridad dónde está ese dinero. Pareciera que en algunos espacios hay reinversiones agrícolas, compras de territorio, pero la principal consecuencia de esto, bueno, no solamente política, por supuesto, sino una consecuencia ambiental feroz. No nos damos cuenta lo que va a ser la mayoría de nuestros países cuando el Amazonas termine de ser talado o generen otros problemas. Yo entrevisté en Bolivia, en algunas zonas que no es tan minería ilegal, digamos, tan grande, pero importante, donde ponen dinamita para hacer socavones, y esa dinamita tira los árboles, y bueno, de un momento a otro la comunidad campesina le empezaron a llegar unos animales que nunca habían tenido contacto. Bueno, de ahí aparecen las pandemias. Entonces, tenemos una serie de sintonías entre lo que nos preocupa y lo que dejamos que ocurra, que va a generar esto que nos preocupa, ¿no? Entonces la minería ilegal, yo creo que lo que toca hacer necesariamente es entrar a castigar muy fuertemente a aquellos que utilizan mecanismos ilegales para la extracción de oro. No es tan difícil, necesitas voluntad política sostenida, y eso pareciera hoy día que por lo pronto acá en Perú es difícil de desarrollar. El Perú es uno de los países con mayor nivel de producción de oro ilegal. En el cambio, en Brasil, por ejemplo, Lula sí ha avanzado un poco más con esto, pero Colombia también tiene un problema muy serio con el oro. Y la verdad es que ya tener conversaciones parlamentarias donde hay una cierta naturalización de actividades ilegales, bueno, es muy contraintuitivo con el ciudadano, ¿no? Porque luego te naturaliza muchas prácticas que son ilegales, violentas, ¿cierto? De no reconocimiento del otro, y por supuesto no reconocimiento, digamos, del medio ambiente y todo ese capítulo, que es un capítulo gigante. Creo que la minería del oro nos podría permitir tener un acuerdo nacional. Yo no digo prohibir todo, pero tratar de encauzar ciertos procesos para que esto no se lleve por delante el hecho que somos la región que tiene más muertos defensores de derechos humanos ambientales, que tiene más periodistas de investigación también muertos por situación específicamente en la zona de la Amazonía. Entonces, no son cosas aisladas, es parte de un fenómeno de descomposición muy profundo. Por supuesto, en sociedades como las nuestras, con tanta desigualdad y con tan mala distribución de las oportunidades económicas, hay mucha gente cuyo sustento depende de actividades que pueden ser ilegales, sí, y pueden ser nocivas. Y hay una escala en la cual efectivamente existe y se debiera regular en el sentido de que esto es artesanal, sí, y se debiera procurar cuidar el medio ambiente y que estas personas puedan tener un sustento. Sin embargo, lo que podemos dividir analíticamente en una conversación buscando algo de claridad, en la vida, sí, está todo mezclado. Sí. Y no solo está mezclado con otras magnitudes, sino también ya con organizaciones criminales. Así es. Entonces, lo decías tú y creo que es un dato crucial del que quizás no hablamos lo suficiente. El oro ha venido subiendo en los últimos años en una pendiente hacia arriba, pero además se ha pronunciado todavía más. Sí. Y la inestabilidad económica actual del mundo, por ejemplo, como consecuencia de las políticas económicas, sí, de Donald Trump, ha hecho que muchos inversionistas volteen a buscar algo, sí, de seguridad en el oro. Así es. Con lo cual, nuestros países se vuelven más vulnerables todavía por la subida del precio del oro, a que estas actividades que podrían ser solo artesanales sean tomadas por otro tipo de intereses. Tú mencionas, sí, en el libro, y esto también es importante tenerlo en cuenta, a veces pensamos narcotráfico, minería ilegal, sí, y sin embargo mencionas que el narcotráfico se vincula a la minería ilegal, y no solo el narcotráfico. En un momento hablas de cómo Venezuela tiene las más grandes reservas de oro de América Latina, sí, y cómo, por ejemplo, el ELN, que es un movimiento guerrillero colombiano, sí, a los dos lados de la frontera, sí, interviene en el oro ilegal.
Sí. Entonces, Hay una es imbricación de complejo. mercados, porque lo que pasa, Salvador, es que además, que es una de las cosas malas de, digamos, Narcos y las series, que las series te dan la sensación de que uno tiene así como el padrino, ¿cierto? Un capo que tiene una estructura, que todos dependen de él, y hoy día no es así. Hoy día lo que tú tienes son estructuras, cientos, deben ser miles en América Latina, de estructuras medianas y algunas más grandes, que se instalan en el multiproducto, que tal vez hoy día mueven oro a Bolivia, porque en Bolivia tienen un lugar para procesarlo y regularizarlo, pero la próxima semana encuentran que el negocio de mover mujeres es un negocio más rentable y se van por allá, y a pasada le ponen en las maletas o en las mochilas droga. Entonces es mucho más flexible en términos del producto y es mucho más flexible en términos de la relación. Entonces no es que la persona en Perú que mueve, no sé, venezolanos desde la entrada de Perú hasta Lima y después de Lima a Tacna, pueden ser grupos que ni se conocen, que hay un intercambio comercial de, entre comillas, el producto. Entonces eso hace mucho más difícil tratar de enfrentar el mercado ilegal, pero sí está muy claro, por ejemplo, que hay una vinculación muy fuerte entre minería y droga, ¿cierto? Primero, que están en los mismos territorios, básicamente territorios similares. Segundo, que hay mucho menos luz en la minería. Entonces, si tú realmente te dedicas a mover 1 kilo de coca, vas a tener persecución de todos lados. En cambio, que si estás en la minería del oro, si tienes una forma muy rápida de regularizarlo, solo tienes ganancias. Y ganancias muy sustantivas, ¿cierto? Además, si me mencionas en un momento a un comerciante, creo que entrevistas en Colombia, que te dice, bueno, el kilo de oro vale 4 veces el kilo de coca. Exactamente, y tiene 1/10 de la persecución penal, y yo puedo aparecer con 50 cadenas de oro y decir que me las regaló mi tía. Y Porque además, también hay todo tipo de mercados, no es solamente, digamos, la idea de que alguien va con unos lingotes de oro, que también. Entonces, creo que el problema que tenemos es un problema bien de entender el fenómeno. Y la gente que está en las ciudades capitales siente que la extorsión no está vinculada, por ejemplo, con la tranquilidad. La tranquilidad está vinculada a que uno pelee contra el narcotráfico. Pero la verdad es que la extorsión está vinculada con todos estos mercados ilegales. Porque tiene una parte abajo, que son los chiquillos que tal vez están moviendo la droga, están moviendo personas, en fin, que por ahí no les pagan, y encontraron que una gran solución es ir y extorsionar al vecino y cobrarle en su día a día, al taxista, al señor que está limpiando acá el jardín, para que pueda limpiar el jardín. Entonces, que existan estos mercados ilegales, por más que sea en el medio de la Amazonía, te impacta a ti en tu día a día en el medio de San Isidro, en el caso de Lima. Entonces necesitamos también que el mundo urbano de las élites políticas y económicas reconozcan esa relación, que a veces no la ven. y tú mencionas, por ejemplo, que por su naturaleza, diferente al narcotráfico en este sentido, es cierto que también por la vía satelital tú puedes identificar pistas de despegue y aterrizaje, Sí. pero digamos, las grandes operaciones o medianas operaciones de oro serían identificables. Pero hablábamos en el bloque anterior Sí. de cómo la política como práctica con ciertas instituciones como los partidos se ha ido deshilachando, de manera que ¿cómo tienes tú, cómo se gesta una voluntad política de perseguir a una actividad a la que no hemos terminado de reaccionar todavía como sociedades, Sí. cuando está siendo infiltrada la política por el dinero de esa misma actividad? Sí, bueno, los casos, cuando uno mira lo que pasaba en Italia, ¿no? Cuando tú tenías las grandes matanzas y las peleas por los mercados ilegales, que siguen, las estructuras criminales siguen existiendo, pero tienen una regulación de la violencia muy notable, ¿cierto? En Italia, necesitas unos grandes liderazgos nacionales que llegan a convencer al ciudadano que otra forma de sobrevivir es posible. Yo creo que en los países latinoamericanos todavía no hemos llegado a eso, porque tampoco aparece el fiscal que viene y muestra que realmente lo que está pasando te afecta en tu vida cotidiana. Estamos en unas sociedades tan individualistas, ¿cierto? Que salvo que tú creas que eso va a generarte el secuestro de un pariente, realmente te importa poco, ¿no? Y lo que quieres es que permitan que tú tengas unos guardaespaldas, ¿cierto? Y en las zonas más alejadas del Estado,
que bueno, pagues una extorsión y que alguien te cuide, que no es el Estado, ¿no? Entonces, me parece que esa es una relación, digamos, simbiótica, es una relación muy compleja entre lo que te genera el Estado, digamos, del poder ilegal y lo que los ciudadanos pueden hacer. En muchos países se ha regulado el poder de fuego de los mercados ilegales, pero hay que tener cuidado de creer en una paz que es una paz relativa. Bajar los homicidios no necesariamente implica que hay menos mercados. De hecho, Salvador, Perú es un país considerado no tan peligroso en el mundo latinoamericano porque nuestra tasa de homicidios en Perú es mucho más baja que la mayoría de países de la región. Hoy día la tasa de homicidios de Perú es más baja que la tasa de Uruguay, es más baja que la tasa de Costa Rica, países tradicionalmente, son más chicos también, pero tradicionalmente muy seguros. ¿Por qué es tan baja la violencia homicida en Perú? Bueno, algunos dicen porque los mercados están controlados por grupos muy específicos y no hay esas peleas por el mercado. Si la minería ilegal del oro, por ejemplo, crece y se expande dado la demanda mayor, es probable que uno tenga más violencia, ¿cierto? Entonces, que haya otros grupos interesados en entrar a competir. por supuesto, ¿qué es lo que violentamente. pasa en algún minuto cuando hay esta movilización de gente que viene del mundo criminal de otros países, especialmente de Venezuela, ¿no? Que se genera un desequilibrio? Ahora, a mí me parece muy importante mencionar un fenómeno que a veces lo vemos menos, que es la trata de mujeres, ¿no? La trata de personas. O sea, porque uno puede decir, mira, es difícil perseguir el oro, pongámosle todos los peros que querramos, pero hay cientos de miles de mujeres en el mundo y en América Latina que están hoy día amarradas a un poste, siendo tratadas, siendo violadas, siendo utilizadas sexualmente a vista y paciencia de la gente. Y como mencionas en el libro y como sabemos además, absolutamente vinculadas, por ejemplo, a la minería ilegal. O sea, Absolutamente. Nosotros tenemos La Pampa en Madre de Dios, donde tantas veces se ha cubierto el tema y donde incluso, lo mencionas en el libro también, hay no sé si fiscales o policías que dicen, ni siquiera sabemos qué haríamos si liberamos a muchas de estas mujeres, muchas de ellas menores de edad, Vendidas porque por los padres. la propia familia las ha entregado. Claro, ¿no? entonces ahí, digamos, para mí, en los temas más duros, uno es el tema de la extorsión, porque creo que erosiona las capacidades de convivencia, y el otro es cómo nos hemos en muchos espacios normalizado espacios de explotación del otro ser humano. O sea, es increíble que salen informes que dicen, bueno, aumentaron la cantidad de personas esclavas en el mundo y es un dato que dura los mismos 10 segundos que la noticia de quién ganó el partido de fútbol. Y recibe mucho menos atención en el tiempo. Y mucho menos atención política, y mucho menos atención de política pública. Entonces, pero creo que es como una señal de cómo nos estamos vinculando. Entonces, si nos estamos vinculando de esa forma, que no nos extrañe que el poder ilegal sea cada día más fuerte, ¿cierto? Porque en el fondo realmente sálvese quien pueda y no me interesa mucho lo que pase con el otro humano que está al lado, ¿no? Entonces creo que ahí hay el interés del libro es generar esa conversación también, ¿no? Y por supuesto en Perú es muy difícil decirlo porque Perú es un país productor principal de cocaína y mucha de su economía ha estado muy impactada por esto, pero también hay que descentralizar la conversación sobre la droga, porque al centralizarla en la droga y al tener a los mejores policías y a los mejores todos solo persiguiendo la droga, hemos logrado o hemos permitido que haya otros monstruos que crecen alrededor. No podemos hablar de tu libro, que de verdad te felicito, que es un trabajo tan profundo, tan amplio, también tan detallado, sin el correlato que esto tiene. Y tú comienzas en realidad el libro diciendo esto en la violencia de cada día. Mirando los números en comparación con otros países, tú puedes decir, como nos acabas de decir, que todavía la tasa de homicidios en el Perú se mantiene baja o se mantiene a la par del promedio mundial, y sin embargo sabemos y vivimos que hay un incremento muchísimo más que preocupante, Sí. y por lo tanto la violencia, la inseguridad comienza a ser, y de hecho es, el tema central de conversación cuando se habla de cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos hoy por hoy. Lo cual nos lleva inevitablemente al fenómeno vigente del método de combatir la inseguridad, Sí. personificado por Nayib Bukele, que así como hay el programa Yo Soy o Yo Me Llamo, ¿no? Sí. Está generando imitadores en toda la región, incluyendo el Perú, pero no solamente el Perú. Sí. Entonces, el fenómeno Bukele
no es solamente una reacción respecto de la inseguridad, es también una reacción respecto de los límites democráticos en nuestra forma de convivir. Así es. ¿Cómo ves tú el tema? Mira, el fenómeno Bukele es una respuesta a una situación muy particular de El Salvador, donde había un fenómeno desbordado de corrupción, en fin, de extorsión, un país pequeño, que no tiene una vinculación muy real con el gran movimiento de mercados ilegales, pero es un país que está gobernado en estados de excepción, es un país que el periodismo de investigación serio, responsablemente mostrado por el periodismo mundial, evidencia que hubo un acuerdo con las pandillas, que ese acuerdo con las pandillas además pareciera que hasta Marco Rubio jugó un rol, digamos, en la definición de cómo hacer para que los pandilleros lleguen a Estados Unidos. Digo, hay un acuerdo pareciera para eso, es un modelo que le lleva cero transparencia, que le lleva un presidente que viola la Constitución para ser reelecto. Digamos, es un modelo, un modelo autoritario, ¿cierto? Pero que genera la sensación en la gente que solo un modelo autoritario puede resolver el problema. Yo creo que acá hay dos cosas muy importantes. La primera es que todo el otro mundo político ha sido total y completamente ineficiente en mostrar que es posible resguardar el Estado de Derecho en democracia. Y eso es parte de una digamos, reconocimiento, ¿cierto? Que no hemos podido realmente reformar las policías, ser más eficientes, y eso la ciudadanía lo percibe. Y por otro lado, que siempre es más fácil decir que uno va a tomar detenido a un otro, ¿no es cierto? Que hay un otro que es el culpable de todos nuestros fenómenos. Y por eso también a mí me interesa mostrar los mercados ilegales, porque en los mercados ilegales el otro es más difícil de identificar. Detrás del mercado ilegal no está solamente la población pobre, irregular, migrante, peruana en España, para no hablar, digamos, los propios, ¿cierto? O detrás de esto no están solamente los jóvenes adictos del parque, sino que acá tú tienes una estructura social muy grande. Entonces, el caso Bukele muestra la desesperación política, muestra la falta de cultura, digamos, política respecto a mostrar realmente qué significa que hayan detenido la cantidad de gente que han detenido, sin juicio, sin ningún proceso, ¿cierto? Con unos niveles de discrecionalidad muy grandes. Espérame que está pasando un perro enorme. ¿Se conocen? Se conocen, se saludan y continúa. Ya. Perdón. Y claro, cuando tú miras el fenómeno de Bukele, es un fenómeno además que tú lo tienes que haber visto muy comunicacional. O sea, Bukele, su principal herramienta es la comunicación política del uno a uno vía las redes sociales. Entonces él pone, hoy día es un día sin homicidios, y lo mando hoy día y yo mañana lo retuiteo y pareciera que mañana también es sin homicidios, ¿cierto? Y tiene una capacidad de demostrar una presión, pero yo te puedo asegurar que ese modelo es un modelo que no se va a sostener en el tiempo. Como no se sostuvo Duterte, que ahora está siendo perseguido por violador de derechos humanos, como no se sostuvo la mano dura y la supermano dura en el mismo El Salvador en el 2012, como no se ha sostenido cuando en Perú han dicho que quieren poner la pena de muerte para terminar. ¿Por qué? Porque la idea de Bukele es que el problema es la parte baja del mercado, que el problema son los jóvenes que están extorsionando. Pero en realidad cuando tú tienes, en el caso que hemos hablado, una demanda por oro ilegal y un negocio ultramillonario en eso, seguir deteniendo jóvenes tal vez te aumenta el costo del negocio porque va a tener que ir a buscar jóvenes que tienen una mayor calificación. Pero la realidad es que eso no termina con el negocio principal. Y por eso es que cuando en Ecuador se trató de implementar el mismo mecanismo, siendo Ecuador un país que está sí vinculado al tráfico de cocaína, no funcionó. Porque el mercado es más fuerte, si quieres. La lógica del mercado generó que, por más que tú tienes militares en las cárceles y todo, no se logró apalear el nivel de sofisticación del mercado. Y claro, a veces los 140 caracteres permiten soluciones facilistas. Y yo creo que abunda la política con este tipo de caricaturas. Siempre las caricaturas son peores que la realidad, en todo caso, o casi siempre. Pero en este momento lo peor, creo yo, es que van a frustrar más al ciudadano. Cuando tú efectivamente elijas al que te dice, yo voy a ser el Bukele de Perú o el Bukele de, no sé, Belice,
y lo elijas y luego no puedes hacer mucho, la reacción ciudadana va a ser peor. O sea, porque hay un tema, por un lado, efectivamente, está el tema de El Salvador, es un país con un tamaño, con unas características, con Sí. una posición en las rutas de los mercados ilegales distinta a otros, y tú no puedes hacer, como quien dice, copy-paste así de fácil. No. Pero, aunque el copy-paste funcionara, debiéramos hacernos las preguntas, porque por otro Sí. lado, efectivamente, el deseo de amplios sectores de nuestros países Sí, respecto de preservar la democracia ha venido decayendo. La situación ha hecho que mucha gente diga la verdad, no me importa que no tengamos democracia si me puedes dar seguridad. Olvidando quizás muchas veces que nuestros propios países han tenido repetidas veces historias de gobiernos autocráticos, totalitarios, que han terminado dando paso una vez más al Sí. intento democrático por su propio fracaso. así es. Entonces la pregunta tiene que ser, si es que, como creemos, hay que preservar la vida democrática, que con Sí. todas sus imperfecciones procura al menos ofrecernos garantías de una convivencia civilizada, ¿cómo hacemos? Mencionas también en el libro, ya también nos acostumbramos a todo, han pasado casi 20 años de la decisión del presidente Calderón en México Ujú. de decir vamos a hacer guerra contra el fenómeno del narcotráfico, pero muy en serio, las consecuencias son conocidas. Sí. ¿Por dónde puede América Latina, por dónde puede el Perú, Sí. Colombia, nuestros países buscar una estrategia de salida ante esta situación? Mira, yo creo que lo primero es que esta democracia no le está dando a los ciudadanos lo que los ciudadanos merecen. Tenemos que hacer, Con independencia con de la independencia seguridad. de todo, verdaderamente uno no puede decir, mira, hay que defender la democracia cuando la mayoría de los ciudadanos tienen una educación pésima, no tienen salud, no tienen pensiones, cuando seamos viejos vamos a ser más pobres. Uno ve desarrollo económico, pero el desarrollo económico se queda en grupos muy chicos. Bueno, suma y sigue, ¿cierto? Entonces, esta democracia también tiene que ser revisada. La forma como está siendo, digamos, el delivery de la democracia, ¿cierto? Una democracia de unos pocos que tienen poder y un montón que no ven cuáles son las victorias tempranas de la democracia, ¿cierto? De tener un poco de seguridad, de tener capacidades de espacios públicos. Y por eso es que yo le pongo tanto énfasis a que necesitamos reforma de los sistemas políticos, ¿no? Una mejor política, una mejor forma de entender, por ejemplo, que es muy bueno tener un banco central respetable, que es muy bueno tener una conversación política de acuerdo para temas como el tema carcelario, en fin. O sea, un tribunal constitucional respetado, una Corte Suprema respetada, o sea, estas Claro. instituciones cruciales. Cruciales para no solamente la relación entre nosotros, sino también para decir, mira, yo me puedo dedicar a mi vida porque arriba o en el costado la cancha está bien diagramada. Pero ¿cómo jugamos al fútbol si no hay cancha? Si no hay arco, si no hay árbitro. Si nadie confía en el árbitro. Exactamente, entonces yo ahí sí creo que esa parte tenemos que hacernos cargo. Por eso es que crecen todos estos autócratas por todos lados, porque la gente está genuinamente molesta, genuinamente frustrada. Ahora, había una parte, no sé, que la política era pedagogía también, ¿cierto? La política no era pan y circo únicamente, sino que uno decía, mira, ¿quieres la pena de muerte? Bueno, te voy a explicar por qué la pena de muerte no nos va a solventar este problema, hasta que vengan por tu hijo, ¿cierto? Entonces la ciudadanía, cuando tú le preguntas a la ciudadanía qué pasa con la pobreza o qué pasa con la delincuencia, muchos terminan diciéndote, el problema es que no hay oportunidades. El problema es que los niños no tienen oportunidades, el problema es que hay un problema de consumo que nadie se hace cargo, el problema es que los niños abusados son miles y el Estado no... Bueno, pero luego saltas muy rápidamente a decir, bueno, mételo preso, porque no sabes qué hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay una lógica que pareciera una lógica más larga, pero es la única que nos va a salvar, que es fortalecer las instituciones, que es volver a revisar nuestras propias prácticas y luego, por supuesto, ser bastante claros que si quieren podemos encerrarnos, pero esa no es una solución. O si quieren podemos, no sé, militarizar todas las calles, pero esa no es la solución. Y lo que es también bien fundamental, que muchas veces estas políticas de mano dura, no es que queremos militarizar todo el país, ¿no? La mano dura, los presos, todo eso se concentra en un grupo de la población históricamente al margen de cuando las repúblicas se construyeron. Entonces es nuevamente lo mismo, ¿no? Y eso, yo de verdad, Salvador, no es algo que esté en el libro, pero eso a mí me preocupa, esa creciente sensación de frustración, de malestar que hay en la mayoría de los países latinoamericanos frente a las élites, frente al poder,
¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto este poder ilegal que se ha constituido es un poder que quiere, digamos, que es constituyente y que lo que busca es deconstituir al que está y que lo podría llegar a hacer porque va a tener capacidad, financiamiento y en muchos casos agencia. Volvemos, sin haberlo planeado, como en las mejores conversaciones, al punto inicial y a lo atinado de tu título. Anatomía del poder ilegal. Lo que hay en el trasfondo de todo esto es una lucha de poder en naciones fundadas sobre un grado de exclusión que no es sostenible. Falta Estado, decías, para lo esencial y falta quizá también detrás de la posible existencia de un Estado que seamos verdaderas sociedades, que podamos de verdad considerarnos socios por igual. Ya no es solamente un problema democrático, entonces yo te escucho y digo, Claro. es un problema de repetirnos que queremos ser repúblicas. Y una república, hace poco en los Estados Unidos ha habido estas manifestaciones masivas, no queremos reyes, Claro. es lo fundamental. No queremos reyes es una manera de decir, quiero poder gobernar mi propia vida. El desafío es gigantesco, la conversación puede ser de aquellas que tantas veces sentimos el impulso de mirar para otro lado, pero has hecho un trabajo esencial, difícil, pero indispensable. Te felicito, espero que tu voz se escuche con mucho eco y que ojalá no pase tanto tiempo antes que comencemos a tener un poco de mejores noticias. Yo también espero, creo que es muy importante darnos cuenta del rol que todos tenemos en esta constitución del poder ilegal. Los empresarios, grandes, pequeños, chicos, los académicos, que muchas veces están encerrados en su propia torre. Realmente creo que estamos en un crossroads, estamos en un momento de inflexión, que si no nos ponemos todos pensando cómo hacemos para evitar este camino, pues lo que viene puede ser bastante peor. Ojalá que comencemos a escucharnos en momentos en los que además nos sentimos tantas veces tan divididos, pero creo que tomar conciencia de este tipo de amenazas debiera llevarnos a superar diferencias y pensar en un mundo mejor. Querida Lucía, mil gracias. No, por favor. Otra vez, Gracias un placer a ti. leerte y conversar contigo. Muchas gracias. Marjorita, muchas gracias. Muy bien. Aymara, qué lindo te has portado. Oye, sí, la verdad que yo cuando vi llegar ese perro dije, acá vamos a tener una batalla.